Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 65 tenemos como invitado al profesor Víctor Hugo. Desde las aulas de primaria hasta los estadios más grandes de México, hoy nos acompaña un hombre cuya vida ha estado guiada por la pasión, la disciplina y el arte de educar con el cuerpo y el corazón. Maestro en educación física y orgulloso veracruzano. Nos cuenta parte de su historia de vida, desde sus días como Boy Scouts, sus primeras clases con niños, hasta convertirse en el director de gigantescos mosaicos humanos, que reunieron a miles de personas en un mismo latido visual tras años de entrega y creatividad. Hoy dedica sus días a reconocer el mundo con la misma energía que alguna vez inspiró a generaciones enteras. Prepárate para una charla entrañable, llena de anécdotas, aprendizajes y mucha vida. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, profe Víctor Hugo, ¿cómo se encuentra? Excelente, y gracias por la invitación a estar contigo. Pues agradecido, nos recibe hoy en Veracruz un extremo calor. ¿Cómo le ha ido estos días con eso? Horrible. Mira, acostumbramos a decir estamos peor que el año pasado, pero no es cierto. Se supera con creces eso, ¿ah? El año pasado también estuvimos así. Sí. Pues muy agradecidos porque nos reciba aquí en su espacio. Previo al podcast estuvimos platicando ahí un poco, charlando, cómo es que Víctor Hugo en aquel entonces, cómo es que se encuentra con lo que ahora es su vida, su pasión, que es el deporte, la educación física. Platíquenos. Mira, todo nace por allá del finales de los 37, de los 30, cuando la Escuela Nacional de Educación Física nace en la Ciudad de México. Mi papá fue de la primera generación, fue egresado y afortunadamente pues somos 3 en la familia que estudiamos educación física. ¿3? 3. Una mujer y 2 hombres. El mayor tiene 84 años y todavía ahí anda circulando. Excelente, un saludo. Qué bueno. Bueno, mira, cuando yo estaba estudiando la secundaria, en aquella época, en 1960, la Escuela de Educación Física aquí en Veracruz nace como Escuela Normal de Educación Física, y desde el 60 hasta el 72 salieron las primeras 11 generaciones. Luego, en el 73, cambia el plan de estudios y pasan a ser, después de 11 años de estar siendo 3 años, pasa a ser 4 años. Y fue precisamente cuando yo estaba en primero de bachillerato, porque en esa época era escuela normal y entrábamos con secundaria. Ok. Cuando en la prepa que yo estaba en el Ilustre, en primero de bachillerato, hay elecciones de estudiantes para las planillas. Y Cirilo Vázquez Lagunes y Pipo Lamot hicieron ahí un relajo en la escuela, hubo sangre, machete, pistola, y suspendieron la escuela durante 2 meses. Y en aquella época mi papá, que era de la primera generación de educación física y ya era retirado, le habla al director de la Escuela de Educación Física, el profesor Oropesa, y le dice: Hugo está sin hacer nada aquí en la casa, quiero pedirte el favor que lo recibas allá. Y me fui de oyente, porque pasaron 1, 2, 3, 4 semanas y no reiniciaban las clases en la prepa. Y entonces, ya siendo alumno oyente de la escuela, pues ahí me quedé. Y durante los 2 años que eran de preparatoria en aquella época, estaba estudiando educación física y la prepa al mismo tiempo. Llevaba yo 28 materias. Durante 2 años hice eso. Cuando terminé la prepa, entré al propedéutico y de ahí, pues mi intención era irme a Jalapa a estudiar leyes. Pero pues me gustó la educación física y no me arrepiento. Ya soy retirado, tú lo sabes, Víctor, sí. Lo platicamos en el café. Y
Ya tengo muchos años de estar fuera del servicio, sin embargo, mis amigos me invitan a eventos y ahí estamos. Oye, profe, me llama la atención cuando dices, mi papá dice, te vas. Yo estaba sin hacer algo. Es una situación que me suena demasiado actual, de repente, ¿no? Los chicos. Ahora, me gustaría que me platicaras cómo recibes eso tú. O sea, cuando dice tu papá, te vas a ir allá, porque ahorita me dices, ¿no? Que querías estudiar leyes. O sea, no era como tu primer punto de vida querer dedicarte a la educación física, ¿no? ¿Cómo recibes eso cuando dice tu papá, te vas? Mira, en aquella época, tú lo sabes, si el abuelito era doctor, el papá era doctor y el hijo era doctor. Pues de alguna manera, fíjate que la educación física está muy ligada al excursionismo, al campismo, y yo fui Boy Scout durante 10 años. Entonces, y también era yo muy ágil y deportista. Y entonces, pues a mí se me hizo muy buena idea estar ahí. Y la verdad es que me desarrollé muy bien. Y cuando pasaron los años, cada vez me enamoré más de mi profesión. Se lo agradezco profundamente a mi padre. ¿Cómo es salir de la carrera o de terminar tus estudios y ponerte de cara a un grupo? ¿Cómo es ese primer acercamiento? Ves que de repente te dicen, necesitamos tal profesional, pero que tenga tantos años de experiencia. Y los chicos o el joven, adulto joven, viene saliendo y de repente no tiene las tablas, le cuesta trabajo. ¿Cómo fue para usted, profe, en aquel momento salir y llegar? ¿Llegó a grupo, pequeños, grandes? ¿Cómo se fue? Yo debía haber tenido 16 años cuando ingresé a educación física. Salí de 20 años, eran 4 años de la escuela. Cuando estaba yo en segundo, empecé a dar clases en una escuela particular que está, bueno, ya estaba, no sé si sigue estando, en Bravo y yo creo que era Canal o Esteban Morales, la Benito Fentanes. Era una escuela pequeña, particular, y ahí empecé a trabajar y me ganaba yo mi dinerito para pagarle el cine a la novia. Excelente. Y entonces, pues ahí ¿Era primaria, profe? Perdón. Era primaria. Cuando yo egresé en el año 76, pues ya con un poquito de experiencia por haber hecho mis prácticas ahí, me dieron una plaza por primera vez y me fui a trabajar a Zacatecas. Y en Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, haz de cuenta Veracruz, Boca del Río, es Guadalupe y Zacatecas es lo mismo. Y ahí llegué a trabajar a un internado donde había casi 500 alumnos que llegaban de rancherías y de muchos lugares. La gente era de escasos recursos en esa región. Y a 480, por ahí así, y me empecé durante el tiempo que estuve ahí, que fue un curso escolar, me empecé a integrar a la sociedad y fue una experiencia increíble. De ahí, de Zacatecas, brinqué para acá, para Veracruz, después de un curso escolar, y aquí estoy. Oiga, ¿y cómo reciben eso en casa cuando le dicen que se tiene que ir hasta allá, hasta Zacatecas? Cuando me dieron mi plaza, me dieron a escoger o Oaxaca o Zacatecas. Yo lo consulté con mis padres. Bien. Y me dijo mi papá, si te vas a Oaxaca, a lo mejor te toca aquí cerca y vas a estar aquí cada fin de semana. Si te vas a Zacatecas, vas a aprender a ser independiente. Wow. Y entonces, porque así nos formábamos antes, ¿no? Sí. Ahora los padres, pues yo tengo 2 hijos y tengo 4 nietos. Y queremos tener a los hijos y a los nietos cerca, claro, ¿no? Sí, Pero al contrario, en aquella época nos obligaban a ser independientes y a formarnos de otra manera. ¿Y usted cómo lo recibe, profe? O sea, ¿cómo lo lleva? Porque si bien entiendo que está en un núcleo familiar formándose, su padre le dice, ve para allá, hace esto, usted está ahí, y de repente se desprende. Digo, vuelvo a repetir, es algo demasiado actual, pero ¿cómo le hace dice, llega a un lugar de tantos alumnos, no conoce a nadie? Te voy a decir qué es lo que me sirvió. Te decía yo, Víctor,
Eh, Cuando tenía yo 7 años, ingresé al movimiento Scout. Aquí en Veracruz habría, ¿qué te gusta? Unos 4 grupos. Uno de ellos era marino. Yo estaba en el grupo 3. Y frecuentemente salíamos de excursiones, campamentos. ¿Y qué te puedo decir? A veces mis papás ni lo sabían, pero mi hermano y yo, que era 2 años mayor que yo, nos íbamos de raid. Una vez nos fuimos hasta Monterrey de raid. Entonces, desde muy pequeño, Ya tenía esa ya, sí, parte de... mi papá nos obligó a ser Ok. independientes. Y mira, hay algo que a mí me da mucha satisfacción. Dentro del movimiento, cuando tenía yo 15 años, hubo un campamento mundial. Se les llama Jamboree, que son cada 4 años, como las Olimpiadas. Ok. Y en el 71 fue en Japón. Y mi papá, van a ir. Y nos mandaron mis padres. Y nos fuimos a Japón. En el 71 acampamos con 10,000 jóvenes de todo el mundo en las faldas del Fujiyama. Entonces, y tenía- me pregunta, sí, Perdón, ¿cuántos años tenía? 15 años. Y mi hermano 17. Ok. Fue el regalo que nos dieron bueno, míos de los 15 años. Qué genial. Sí. O sea, yo he escuchado, o sea, no conozco la comunidad de los scouts, pero pues sí me llama la atención, ¿no? Un poco por la época. ¿Por qué? Porque de repente no esta parte de cubrir, de cuidar, ¿no? Pero se entiende que es una línea que que venía de sus padres, háganlo, pueden hacerlo, ¿no? Y obviamente eso empodera a los hijos, en este caso a ustedes, ¿no? ¿Y siguen esa línea, profe? Lo dejé cuando me fui a Zacatecas. Ok. Lo dejé. Las etapas son cuando es uno novato, luego scout, luego rover. Yo llegué a ser rover. Y de alguna manera eso te sirve mucho porque es una formación pues casi premilitar, no a tal grado. El movimiento scout empezó en 1907. Baden Powell, que era Ok. un británico, y murió él bueno, sus restos descansan en África, en Kenia. Y ahí conoces una filosofía donde el ser humano nace y crece para servir. Tenemos un lema, como cuando me preguntan, oye, ¿fuiste maestro de educación física? Soy retirado. Le digo, no, soy maestro de educación física retirado. Y lo mismo, soy Boy Scout retirado. Excelente. Así es. Y dice, pasa un año Zacatecas, regresa y sigue trabajando de cara a la educación primaria con chicos, o cambia de nivel. ¿Cómo la lleva ahí? No. De Zacatecas llegué a trabajar aquí a una primaria que se llama Adolfo López Mateos en la colonia Linda Vista. Ok. Ahí trabajé 8 años y medio en el sistema federal. Bien. Cuando en 1980 sale una convocatoria del gobierno del estado para incorporar nuevas personas o profesionales a la educación física contratadas por el gobierno del estado, presenté un examen y obtuve una plaza. Una plaza que en aquella época era de 16 horas a la semana. Y entonces en el 80 trabajaba yo para la federación y trabajaba yo para el estado. Y también al mismo tiempo, por la federación, en primarias, estaba yo en una supervisión. Y por secundarias, trabajé durante 30 años en una escuela secundaria dando clase directa. Nunca dejé esos 4 grupos que llegaba yo a las 6 de la tarde a dar mis clases, de 6 a 8, y ese era el momento en que yo me relajaba, corría con los muchachos, jugaba con los muchachos, y entonces era mi ejercicio físico, que hasta la fecha lo sigo haciendo, camino por el bulevar y 2 días a la semana Ya hago tiene el yoga. hábito, profe, ya no lo puede dejar, ya tiene el hábito hecho y establecido, ¿no? Así es, eso me ha dado la oportunidad de tener el mismo peso durante 50 años. Ojo ahí, un buen tip. Excelente, muy bien. Sí, sí es importante, ¿no? Le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo llevaba esto de los grupos? Bueno, ya me dijo, ¿no? Yo llegaba y era mi momento de desestrés. Creo que ahí radica mucho, profe.
previo al podcast, cuando nos conocimos, platicábamos de eso, ¿no? Y como que tocamos un poco este tema de la vocación que se oye tan trillado, de que si el maestro, que si profesor, de que si tiene vocación, de que si nada más va, de que hacíamos comentarios ahí chuscos, ¿no? De que nada más les avientan la pelota y a ver qué hacen, ¿no? Entonces, bueno, usted ya me acaba de decir, ¿no? Creo que empieza desde uno, ¿no? Si Así usted es. no lo hubiera disfrutado, muy seguramente no hubiera llegado donde llegó, que poco a poco vamos a ir para allá. Y creo que ahí radica, ¿no? Y se vuelve un tema muy actual, que de repente, tan actual que de repente es un problema para las nuevas generaciones que dicen, ok, es un trabajo más, ¿no? Pero se necesita ponerle algo extra para que sea funcional para los que servimos, ¿no? Que en este caso son los chicos. Sí, mira, yo creo que todo nace de la educación, nace de la pasión que uno desarrolle para las actividades que haces. Porque cuando haces algo que no te gusta, vas a ser un fracaso. Excelente. Pero la pasión nace cuando tú aprendes a sacarle las cosas buenas hasta las cosas malas. Bien. Cuando tú haces las cosas con el amor, con simplemente dedicarle tiempo a hacer las cosas para hacerlas lo mejor que se pueda. Entonces, pues eso es fundamental. En la actualidad, pues mucho de eso se ha perdido, tú lo sabes. Yo les decía a mis alumnos, ¿saben qué? El sábado nos vemos, yo voy a estar a las 7 de la mañana en donde salía la salida del Pulpo, donde estaba la convergencia de Ruiz Cortines y el Boulevard. Ajá. Y ahí caminaba yo y algunos sábados llegaban 20 de mi secundaria, ¿eh? Ok. Llegaban 50, a veces nos juntábamos más de 100. Entonces, cuando tú pones el ejemplo, cuando tú haces las cosas con pasión, el ejemplo, dicen que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Sí. Entonces, cuando tú les demuestras el cariño de lo que tú haces a tus alumnos, el resultado se da por sí solo. Así es. Oiga, ¿cuántas generaciones no han pasaron por sus manos de chicos? De esas generaciones, desde los pequeños, le tocó, digo, le pregunté esto en capítulos pasados al profe Martín, que ya estuvo con nosotros en el podcast, que se dediquen a lo mismo que usted. Mira, Martín lo conozco de muchos años y nos hicimos compadres. Yo, en mi vida profesional, lo hice en el sistema federal y estatal, en el nivel de primaria y secundarias. Okay. Preescolar no lo trabajé. Primaria y secundaria, ese fue mi ámbito de trabajo. Y de estos chicos que salieron, digo, ¿alguno de ellos se dedicó profesionalmente a la educación física? ¿Le ha tocado decir, profe, usted me dio clases en la primaria, en la secundaria y ya también soy maestro de educación física? ¿Tiene ahí algunos ejemplos? Mira, cuando llegué de Zacatecas, trabajé un interinato en la escuela José Azueta. Ok. Y de la José Azueta tengo a compañeros de trabajo, o tuve, yo estoy retirado, algunos de ellos no, y fueron mis alumnos en la Azueta. En la Azueta. También, precisamente el día de ayer, nos invitaron a Martín y a mí a un evento en el Floresta, en una cancha, y estuvo un muchacho, Eric se llama, Eric Rojas Cedillo, fue mi alumno en la secundaria y tiene la misma profesión que yo. El maestro Eric. El maestro Eric fue mi compañero en el Colegio Cristóbal Colón. Salúdalo con mucho afecto. Ayer lo vi. Él fue mi alumno y la maestra Taide, que es líder sindical de educación física en el estado, ella fue mi alumna también en la escuela José Azueta. Okay. Tengo muchos alumnos que han estado también en nuestra profesión. Claro, eso habla
habla bien de repente de la semilla que se puede sembrar en ellos, ¿no? Porque también está la otra parte, profe, donde, no, yo no quiero nada con el arte, no quiero nada con los deportes, no quiero nada con esta materia, porque tuve un maestro, tuve una maestra, y en vez de que ellos quieran algo con eso, lo aborrecen, porque también hay los casos, ¿no? Pero pues lo acaba de decir hace rato, depende de uno. Te voy a platicar una anécdota. Un día llego a un banco que está en Ruiz Cortines, cerca de donde yo vivo, y al acercarme a hacer una pregunta ahí a la chica que estaba en el escritorio, me reconoció y me dice, ¿usted el maestro Víctor Hugo? Sí. Ella fue mi alumna en la escuela María Malar. Cuando yo empecé en el 80 a trabajar en el Estado, me comisionaron ahí en la escuela Malar. Y cuando hice mi presentación, me dicen, tienes que practicar un deporte aparte del atletismo en la escuela, tienes que escoger un deporte de conjunto y aparte de tu programa de educación física vas a llevar inducir, era de puras niñas esa escuela, a atletismo y yo escogí el de conjunto voleibol. Y muchas niñas de aquella época eran de las generaciones 1970, 71, 72, se fueron a eventos nacionales. Y recuerdo que me las traía yo en mi carrito aquí al Parque España, ahí metía yo a todo el equipo. Y sus papás me soltaban a las niñas. Claro que cuando era ya salida a México o hacer no todos los papás accedían. Sin embargo, pues con la labor que se hizo y en aquella época la gente que estaba en el voleibol, la maestra Chuy, mi amigo, su esposo, Arturo Izazmendi, todos ellos me apoyaron y yo los apoyé a ellos y llegamos a ser campeones también nacionales con niñas de la escuela primaria María Malar. Cada vez se cierran esos espacios o no hay el mismo apoyo, se podría decir, porque no es tan, bueno, no, yo no estoy en el medio, ¿no? Pero de repente no se oye así tan a un equipo, como que ha venido a menos, o a lo mejor es mi percepción, no sé. Mira, al inicio de la plática te decía yo que mi papá fue de la primera generación nacional. Yo viví desde los 6 años. Iba con mi papá, yo viajaba a México y a muchos lugares y veía, me tocó ver cómo era el deporte en aquella época. No recuerdo exactamente en qué año, pero ha de haber sido como en los 80, la educación física la separaron prácticamente del deporte. Y entonces fue cuando se creó la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte. El deporte en aquella época se hacía en las escuelas. Okay. Y todo eso lo jaló el Instituto del Deporte. Entonces, en las escuelas ya no se hacía el deporte, sino se hacía nada más la educación física. Eso hizo que se perdiera. Y eso creo que fundamentalmente ha sido el fracaso del deporte en México. Sí, eran los Juegos Deportivos Escolares. En aquella época yo los viví porque mi papá era promotor de eso y venían las instrucciones de México. Y cuando ya el deporte dejó de ser obligatorio en las escuelas, pasó lo que hemos estado comentando. Sí, cambios que para algunos tratos del pueblo, de la sociedad, pueden ser buenos, pues no favorecen, ¿no? Que en este lado donde yo estoy del arte, bueno, de repente estas expresiones humanas necesarias ayudan mucho a los chicos a salir de repente de cosas, ¿no? Y el deporte yo creo que cumple una función tanto en lo físico como en lo emocional, y de repente es complicado. En el arte hablamos mucho de que de repente no es para todos, ¿no? Porque el que quiere tocar un instrumento, pues primero hay que comprar el instrumento. Y si no tiene los medios para un instrumento,
pues no lo puede practicar, ¿no? Hay que pagar unas buenas clases, y de repente se vuelve para uno. Y en el deporte de repente, ¿no? Platicábamos también previo al podcast y hablábamos de que mi hijo practica el béisbol, ¿no? Y de repente, y es que el guante, y que los spa, y se vuelve, ¿no? El que practica taekwondo, pues tengo un amigo que tiene su escuela y platicaba, ¿no? De todo lo que se necesita, los que practican otro. Entonces, de repente no es para todos, ¿no? Y sí se vuelve complicado, ¿no? Mira, tuve la fortuna de durante 22 años viajar por toda la República. En el 88, 89, hubo un evento aquí en el Estadio Pirata Fuente para festejar al Día de las Madres. Y vino un amigo de Jalapa que había sido capacitado en Puebla para presentar un espectáculo de mosaicos en aquella época. Y cuando en esa época sucedió esa corriente de mosaicos, nosotros aquí en Veracruz lo tomamos como algo que fue prioritario para desarrollar el deporte. En esa ocasión fui embajador, por decirlo así, de Veracruz en muchos estados del norte de la República. Y te voy a poner un ejemplo: Sonora. En Sonora hice varios mosaicos y llegabas a los estadios de allá, el Zarco, Francisco Zarco, creo es, veías un sábado a todos los muchachos de las escuelas practicando atletismo decías que preguntaba uno que llegaba, preguntaba, oye, ¿qué evento es este? Y te decían, no, son prácticas. Y si ibas a las escuelas los sábados, veías a las bandas de guerra trabajando, a los maestros practicando básquetbol en las canchas, el voleibol. Entonces, eso en la parte que está hacia Estados Unidos, se practica mucho el deporte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pues es que es cosa de cultura, de educación, claro, de educación, y de la gente que está al frente del deporte. Sí, promover los espacios, ¿no? Los espacios seguros y públicos, ¿no? Que no sean nada más eventos donde pues tienen que ir los especialistas o los que ya tienen el práctica, ¿no? Pero sí es complicado, ¿no? Los espacios localmente, ¿no? Las condiciones en que están los espacios, también lo que mencionaste hace rato, los costos de los equipos para el deporte, no es lo mismo el deporte individual que el deporte de conjunto. Y bueno, pero pues cuando te interesas por algo, tú como padre de familia tratas de darle a tu hijo que practica el voleibol los insumos necesarios. Así es. Sí, sí, claro. Es necesario, ¿no? Porque por ahí encontraba un escrito, palabras más, palabras menos, y decían que esta parte de formar a los chicos en el deporte va más allá de que ganen competencias, de que se dediquen a eso, ¿no? Sino hablamos de actitudes para la vida, ¿no? Un chico va a entender disciplina, va a saber de hábitos, ¿no? Claro, si ya en su vida puede encontrar camino ahí y se dedica profesionalmente, adelante, ¿no? Pero si no, le va a quedar una línea de vida que sí hay una diferencia, profe. Yo lo he visto con los chicos que practican algún deporte en serio, en forma, a los que no tienen ese espacio, vamos a decir, esa oportunidad. Sí hay una diferencia notable en ellos, o sea, en muchos aspectos. Y pasa lo mismo con los que practican arte, los que tocan algún instrumento, los que pintan, los que, no sé, tienen que ver con esas partes para desarrollarse. Es importante, ¿no? Hablaba usted del primer acercamiento a lo que nos trajo, porque el maestro tiene un trabajo acá, pues para mí me pareció impresionante, ¿no? Con corríjame, mosaicos monumentales, ¿así se llaman? Así es. Tú eres artista y sabes de dibujo. Bueno, lo que yo hago es algo parecido a lo tuyo. Yo plasmo en una grada
Para mí una grada es un lienzo. Ok. Y en una grada yo me imagino una cuadrícula y en esa cuadrícula dibujo en mi computadora algún mensaje, algún logo y eso lo llevo a los estadios a un evento. Usted hace ratito habló cuando dice que llegaron a aquel estadio. Recuérdeme el año, creo que dijo el año. En el 88, 87 se hizo en el Pirata Fuentes. Fuimos escuelas secundarias los que hicimos ese festival. Las técnicas presentaron a ras de piso en el césped un espectáculo con 2,000 chicos. El maestro Ledesma, ya fallecido en Jalapa, tenía un cargo en las secundarias y él vino a coordinar eso. Y su pareja en secundarias generales, el maestro Memo Pérez Arciniega, preparó a 4 escuelas secundarias de acá. Cada escuela secundaria proporcionó 500 alumnas. Eran 2,000 alumnas y por primera vez yo supe lo que eran hacer mosaicos. Para la gente que está escuchando tu podcast y no sabe lo que es un mosaico, les voy a poner un ejemplo. Claro, claro. Antiguamente, y digo antiguamente porque ya no se hace, en los desfiles del 20 de noviembre en la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, montaban unas gradas con un peralte de 30 escalones y una longitud que te gusta de 100 metros. Y eran 5,000 alumnas o alumnos, porque eran hombres y mujeres, los que iban de Puebla. Esto lo inició el coronel Velasco de Santiago en Puebla. Y en los desfiles del 20 de noviembre se presentaban cuadros que decían mensajes, que se veían caras de héroes nacionales y cosas alusivas a la Revolución Mexicana. Entonces, ese trabajo que nació en Puebla se propagó un poco por Tlaxcala, llegó aquí a Veracruz. Y mi amigo Jaime Pérez Arciniega, en ese festival del 80 y tantos, presentó un espectáculo en el Pirata, donde mi escuela secundaria proporcionó 500 alumnas. Entonces yo vi cómo se hizo, se tardaron 3 meses en montar ese espectáculo, y de ahí yo empecé a prepararme para hacer algo fuerte sobre ese aspecto. Y bueno, durante 22 años viajé por toda la República haciéndolo en los estadios más grandes de muchos estados. Después de ese primer acercamiento que nos dice con que usted tiene, ¿qué es lo primero que hace usted así a escala o cómo llega? ¿Por qué le pregunto esto? Porque de repente estamos acostumbrados a hasta que yo esté listo, salgo. Voy a estar, dicen los chicos, no, estoy bien preparado, necesito tener los mejores micrófonos, las mejores cámaras y ya empiezo mi podcast, ¿no? Pero usted me habla de esta parte, lo vi, me preparé, o sea, ¿cómo va tomando las decisiones y dice, voy a intentar hacer eso? ¿Cómo vincula? Digo, estaba en el medio, pero de repente es importante porque, digo, tomamos ejemplo y lo aplicamos a la vida, ¿no? Porque siempre queremos que todo converja bien, que esté todo perfecto, y de repente es esta situación de intentar, y cuando se da cuenta hace una explosión como lo que pasó con usted, que anduvo por todos lados trabajando. Sí, mira, todo nació en ese evento del 80 y tantos, y yo empecé a hacer mis prácticas con mis alumnas de la secundaria Lázaro Cárdenas y hacía trabajos con 200, con 300, Ya con son 500 bastantes. y llegó el momento en que la vida te va llevando. Una vez un amigo en el café, y yo tomo café en la parroquia todos los días. Excelente cafetero el profe. Me dice un amigo, me presentó con otro que venía de fuera y le dijo, mira, te presento al maestro, él hace esto y esto. Y me dijo algo que se me quedó grabado. Las cosas que tienen más repercusión en tu vida son cosas inesperadas, que te llegan en el momento en que no te las imaginas y cuando le tomas el sabor a las cosas, te llevan a lo que tú haces. Y efectivamente eso fue. En el 89
creo que sí fue en el 89, cuando era presidente municipal. Por 7 o 9 meses fue el licenciado Víctor Gardoqui. Ok. Y él yo no sé si tenía familia, pero era una persona, él y su familia, que era muy altruista. Y se trajo a Veracruz como sede una Olimpiada especial. Y en el Estadio Pirata Fuente se hizo una super ceremonia inaugural. Y el maestro, en aquella época, el maestro Elías Nicolás Cortés, que fue para mí una institución tremenda y fue el que me incursionó en estos eventos nacionales, me dice, oye, ¿por qué no te armas unos cuadros? Y presenté unos cuadros en esa Olimpiada especial y fue el éxito. Entré por la puerta grande. Ahí fue un super éxito esa ceremonia, y de ahí empezaron a salir invitaciones para ir a Tepic, Aguascalientes, Saltillo, Hermosillo. En Hermosillo hice muchos eventos, llegué a hacer un evento promocional del Super Bowl, allá con paracaidistas y todo en el estadio, una cosa espectacular, pues cerca de los gringos, te digo. Y de ahí, ¿qué te puedo seguir mencionando? Muchos estados, Villahermosa, estados y ciudades, ¿no? Tabasco, Mérida, Yucatán, casi todos los grandes estadios de México, ahí me dieron la oportunidad de trabajar. Como quiera, y al inicio del podcast vamos a poner, el profe nos va a hacer amablemente de compartir fotos, videos de aquellos momentos. La verdad que sí es bastante trabajo, ¿no? Que cuando empieza a salir, dice, en otro lugar. Obviamente, a ver, sitúeme, el desconocimiento mío, ¿usted iba y llevaba qué? O sea, ¿nada más iba usted y armaba allá o llevaba a la gente? ¿Cómo era el proceso ahí? Ahí te va. Lo primero que había que hacer era un proyecto para presentarlo a quien me invitaba. Ok. Ahí vamos, primer paso. El primer paso. De ahí, ¿qué se necesitaba para eso? Bien. Entonces, lo que yo hacía era, en mi proyecto, poner, bueno, ¿quién va a ser el anfitrión? Si es un evento, yo empecé con tecnológicos. Okay. Si el primer evento que hice fuera de Veracruz fue en Tepic, en 1992. Fue en un estadio donde la noche anterior a que se presentara el espectáculo de mosaicos en Tepic, había Raúl Velasco, había filmado un programa en ese estadio. Okay. Entonces, imagínate todos los alumnos de ese tecnológico limpiando el estadio para que al otro día tuvieran su ceremonia. En ese proyecto del que te hablo, yo decía, necesito, por ejemplo, saber el lienzo de gradas de cuánto es. Si van a ser 10 gradas hacia arriba y van a ser 100 metros, pues ahí ya son, en 100 metros lineales, entran 200 personas, medio metro, 200 por 10, y ahí son 2,000, y entonces, en base a eso, ya sabes qué necesitas. Bien. Y entonces, lo que yo llevaba era mi material para 2,000 personas. Ese material lo enviaba yo por una línea aérea, se enviaba cerca de 1 tonelada de material, y llegaba a su destino, lo recibían allá. Otra cosa que yo necesitaba es, si voy a trabajar con 2,000 alumnas, necesito por cada 50 chicas, necesito un auxiliar del tecnológico. Entonces ya se hacían grupos de 50 chicos y eso los capacitaba yo a esos 50 alumnos del tecnológico para que ellos fueran los que organizaran la logística según la preparación que se necesitaba. Y, por último, ¿cuántas alumnas vamos a necesitar? Yo siempre trabajé con niñas. Me pasó una cosa muy curiosa en Mérida. Se paró en una reunión un supervisor y dice, ¿por qué discrimina usted a los chicos? Y les dije, es que las niñas bailan, las niñas gritan, su voz es más aguda. Me dice, eran creo que 2,800 en Mérida,
Y me desvío un poquito, ¿no? No, Pero no es te parte de lo preocupes. mismo. Y total, que en esa ocasión metimos 800 alumnos, hombres, y fue un éxito, fue un éxito. Pero todo eso era parte del proyecto. Ya una vez que se hacían las necesidades, entonces empezábamos a trabajar en los dibujos, empezaba a trabajar en los dibujos. Antes se hacían a mano, luego en el programa Excel en computadora. Eso ahorró mucho tiempo, ¿no? Claro. Oiga, ¿y cuando empezó a hacerlos a mano, cuánto era el tiempo de proceso que demoraba usted? O sea, le decían, por ejemplo, a inicio de mes, lo vamos a invitar a tal estado, háganos la propuesta. ¿Cuánto tiempo demoraba usted para hacer una propuesta? De entrada, yo pedí un permiso donde trabajaba de 3 días y lo juntaba con un fin de semana. Y esos 5 días me encerraba yo en mi habitación en un respirador. Y así como tú, Víctor, me crecía la barba durante todos los días que me encerraba yo y comía yo lo que me llevaban ahí. Entonces era de verdad una cosa O sea, que así hacía su proceso creativo, profe. eso es, ahí. Y ya una vez que ya se tenía todo eso, bueno, entonces aquí en Veracruz yo tenía un equipo que me hacía una parte de elaborar, de acuerdo a los diseños, una tarjeta por cada alumno participante. Cada alumno lleva una tarjeta informativa donde en un programa, en un código de coordenadas, ahí se especificaba qué color tenían que presentar cada posición, cada coordenada. Entonces, de ahí me fui haciendo mi equipo que tenía chalecos, casacas, pañuelos, y pues eran, ¿qué te gusta? Una variedad de 15 colores a lo mejor. Y eso Así era lo que empecé. dice que Eso juntaba era el lo que se material. transportaba, Ok. y cuando terminaba el evento, el compromiso era regresarlo acá a la ciudad. Durante algunos eventos, yo no sabía que eso se cobraba, ¿eh? Yo no sabía que eso se cobraba. Cuando ¿Cómo? A ver. Stop, todo ¿cómo? lo, todo lo hacía yo por pasión, porque me gustaba lo que hacía. Ok. Imagínate la energía. Yo creo que por eso no he envejecido, no represento la edad que tengo, pero mira, la energía que te transmiten 2,000, 3,000, 4,000 personas y que tú las estás dirigiendo con una señal y que te Sí, entienden y te captan y presentas. Tú vas a enseñarles al inicio de esta plática algo de lo que te he sí, mostrado claro. y van a entender. Y la verdad es que eso te alimenta Sí, profesionalmente y espiritualmente. sí, Y creo. al final, al final de todo ese proceso, tú eres una persona más humana y más grande. Y conoces, imagínate nada más cuántas personas no Sí. conoces en ese proceso. Sí, exacto. Y deje usted, profe, con que usted, los que a ustedes, lo que usted conocen, o sea, ¿cuántos no tienen esa imagen? No, en tal año hicimos mosaico y me tocó conocer, a lo mejor usted, pues era demasiada gente, ¿no? Es imposible de repente recordarlos, ¿no? Pero se trasciende de esa manera, profe. Es muy grande lo que hacía, pero me llamó la atención. No, dice, yo no sabía y entonces cómo llega a enterarse o cómo llega a aterrizar el decir, ahora esto lo voy a hacer y lo voy a hacer parte también de mi trabajo en el cual yo tengo que generar algo. ¿Cómo llega ahí, profe? Bueno, dos cosas. Cuando hice mi primer evento en Tepic, fue un evento para tecnológicos. Al terminar el evento, en la despedida, en un desayuno posterior al evento, me invita un funcionario de la Dirección General de Tecnológicos a ingresar al sistema de tecnológicos. Y me dice, maestro, queremos que inicie usted con nosotros con 8 horas. 8 horas. Y yo les dije, se los agradezco mucho, pero trabajo en la federación.
tengo tiempo completo. Trabajo en el Estado, tengo medio tiempo y hago otras cosas. No, ya no tengo No capacidad entiendo ahora. para eso. Pasó. 2 años después, al terminar, al siguiente, eso fue en el 72, en el 92. En el 93, el evento fue en Aguascalientes, de tecnológicos, y me invitaron nuevamente. Y en el 95, 94 fue en Saltillo. En el 94, en Saltillo. En el 95, de acuerdo a lo que me preguntas, terminando el evento, la subdirectora nacional en la sala de juntas del tecnológico me dice, maestro, no se vaya. Y llama al subdirector del tecnológico y le dice, antes de que el maestro lo lleven al aeropuerto, por favor, se tiene que ir, su avión sale en 2 horas, ya tiene que estar en el aeropuerto. Quiero que se vaya con un cheque de tanto. Y pues era pues yo dije, Claro. bueno, una cantidad que Sí, dije, sí, bueno, sí. vamos. Al siguiente año, en el 96, fue en Durango, Más lejos. más lejos, y pasó lo mismo. Y en el 97 y en el 98, y ahí iba incrementándose. Yo no cobraba, ellos me daban a manera de De gratificación. gratitud. Sí, y vas a ver, cuando fue en 96 en Durango, acababa yo de regresar. Esos eventos del tecnológico se hacían en octubre. Cuando yo regresé en Durango, no pasaron 15 días y recibí una llamada en la casa tuya Gracias. y me dicen que era del tecnológico de Durango y que quería platicar la esposa del gobernador conmigo Ok. y que me quería invitar a una comida en Durango. Y entonces fui a Durango, nada A más comer. a comer, nada más a comer con la esposa del gobernador. Ok. Y ahí, sentado yo solo de Veracruz, con una mesa de 15 personas, el equipo de la gobernadora me quería conocer y me dijo, maestro, tenemos 3 meses después, algo así, tenemos la Olimpiada Especial Nacional, vamos a hacer sede. ¿Te acuerdas que te platiqué que en el 89 fue aquí? Sí, Y sí. fue un éxito. Bueno, esa Me misma tocó. Olimpiada me invitó la esposa del gobernador y presenté un espectáculo de mosaicos. Y recuerdo, tengo muy presente que me dijo, maestro, una cosa que le quiero pedir. Vi un mosaico donde había unos alacranes y tenían un efecto que parecía que iban caminando. Quiero ver ese cuadro otra vez. Nada más. Entonces, ahí fue donde me dijo, maestro, y sus ya al final, sus honorarios, ya tiene instrucciones X, un auxiliar de ella, va a hablar con usted. Y ya ese señor me dijo, oiga, en el tecnológico me dicen que le dan un cheque. Y sí, tengo instrucciones de la esposa del gobernador que le hagamos un cheque por el doble. Ok. Y de ahí, fíjate, tecnológicos, SEDMAR, gobiernos del estado, CONADE, institutos del deporte de varios estados, ahí estuve. Tengo ya muchos años retirado. El último evento que hice de mosaicos fue en el 14, te hablo fuera de Veracruz, en el 14, o sea, 22 años después de que inicié mi primer evento fuera de Veracruz, que lo hice en Tepic, Hizo 22 carrera años después me invitan a Tepic otra vez y fue mi último evento, fíjate. Wow. Después de Pero nada planeado. O sea, ¿se dio? se dio. Se dio. Se dio. Y ahí mismo en Tepic terminé mi temporada de mosaicos. Ya luego vino la pandemia y todo eso y se acabó. Oiga, profe, me llama mucho la atención cuando
cuando habla de esta parte de, dice, yo retrocedo un poco en la charla, ¿no? Yo no sabía que se cobraba, yo lo hacía. Usted dice, me encerraba 5 días, me entregaba. Y quiero extraer esos puntos porque me parecen muy importantes, porque en el arte se le llama proceso de creación, proceso creativo, ¿no? Usted se tomaba ese tiempo que pareciera que no era redituable en ese momento. Y a lo mejor no quiero irme mágico ni sacar las cosas a lo mejor de contexto, pero, pero muchas veces hacemos las cosas persiguiendo sin disfrutar y sin creer en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muy seguramente usted hubiera dicho, no, mire, yo con esto voy a ganar, voy a hacer. No hubiera hecho nada. Yo estoy casi seguro que no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo la recompensa antes del trabajo, ¿no? Entonces usted se mete, hace, se entrega. Eh, Otra cosa, lo ven. O sea, no llegaba usted y se paraba, esto es lo yo soy. No, no. Trabajaba y veían. Porque entiendo que la línea histórica en el tiempo de lo que usted hizo era, eso lo quiero acá, ahora quiero esto, y fue. Porque si el evento que dice en Durango, que la esposa del gobernador y que si eso hubiera sido a lo mejor su primer evento, a lo mejor no hubiera tenido la preparación correcta para llegar ahí, ¿no? Me explico. Entonces, cuán importante es, y extraigo el ejemplo a título personal, el, el de creer lo que uno está haciendo. Estamos acostumbrados, ahorita es de la inmediatez, ¿no? Lo vi, mañana lo tengo. O sea, incluso lo que nos venden de China, que antes demoraba 2 meses, ahora lo tenemos en una semana, ¿no? Y cada vez los tiempos son más cortos. Y creemos que con la vida, porque esto es una historia de vida, pensamos que tiene que ser así. Y usted dice, lo hago. Pero usted habló también de esto, ¿no? Habla de energía. O sea, yo lo hacía, me transmitía. Y me identifico con usted mucho con esto porque eh, platico, yo no hubiera podido tener esta plática con usted en otro contexto, si no hubiera sido por medio del podcast, ¿no? Yo no puedo platicar con las personas que de repente llegan al podcast en otro contexto si no hubiera sido por este medio. Y lo he dicho, a lo mejor me digo muy egoísta, pero primero me llevo toda la sustancia yo, la proceso. Es la semana, oye, ¿te acuerdas lo que dijo el maestro? ¿Te acuerdas lo que dijo la psicóloga? Lo platicamos en casa, o sea, y lo estamos procesando, tomamos ejemplos de vida, ¿no? Y que usted dijera eso, va creciendo y de repente solo llega la recompensa, ¿no? Ahora, esta es una historia de usted. No quiere decir que se tiene que repetir con todos, pero creo yo a título personal que si algunas de las cosas que hiciéramos tratáramos de encauzarlas así, creo que sería más fácil, ¿no? Eh, Hablaba también de esta parte, regresando un poco más atrás, ¿no? El papá era doctor, todos teníamos que ser doctores. El papá era licenciado, todos, ¿no? Ahora, de repente se abre ese panorama, ¿no? Ya los chicos dicen, no, yo no quiero ser doctor, yo no quiero ser esto, yo quiero ser otra cosa, ¿no? Y de repente los que están detrás, la experiencia, te dicen, no, eso no es seguro, ¿para qué haces eso? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces aquello? Más sin embargo, usted encuentra vida ahí, ¿no? Muchas personas, yo creo que son tocadas, el trabajar con material humano te nutre mucho, Mucho. demasiado, No ¿no? hay mejor profesión en la cual tienes la relación con los alumnos. ¿Y cuál es la educación? A cualquier nivel, ¿eh? A cualquier nivel, desde preescolar hasta la universidad. Porque también, aunque no estuve contratado por ninguna universidad, he tenido trato con muchos jóvenes Claro. de enseñanza media superior y de universidad también. Y me llama la atención ahorita que dijo eso también cuando le ofrecen, ¿no? O sea, es muy puntual y muy preciso esta historia de usted de vida, de trabajo, de mucha disciplina en ese aspecto, ¿no? A lo mejor otro, no, yo quiero ir que me den una plaza. Usted no fue a buscar eso. Usted fue a presentar un trabajo y solitos llegaron. Creo que vuelvo a repetir, lo puedo tomar como ejemplo de vida, ¿no? Más allá de decir soy,
llego, presento y hago. Y como que eso, vuelvo a que se escuche mágico, ¿no? Se abre algo. Y entonces ahí es donde dice, la oportunidad está, yo ya estoy preparado y listo, ¿no? Es que siembras. Y cuando tú siembras, vas a cosechar. Y de acuerdo a lo que tú siembres y cuides, es el resultado de tu cosecha. Así es. Y si tú vas persiguiendo las cosas por la cuestión económica, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti, a cualquiera, de que vas a lo mejor a ver algo de tu carro o vas a ver a un médico y tu esposa le dice cuánto es a la secretaria y dice el doctor, me dio la instrucción que no es nada? ¿No te ha sucedido? Sí, Hay en gente, ocasiones, hay gente que no va sobre el dinero. así es. Por añadidura llega. Así es. Así Sí, es. es una frase muy poderosa. Digo, a ver, no estamos romantizando, porque luego también hay una parte, ¿no? Es la historia de vida de usted, profe Víctor Hugo, la cual muy valiosa que usted nos comparta y nos platique en el podcast, pero pues los hechos están. O sea, no estamos contando algo que no pasó, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos dicen, no, yo no soy así. Bueno, tú tendrás tu historia, tú vas a hacer la tuya, pero esta que es de usted ha sido funcional. Y dentro de todos esos eh, historias, momentos que vivió, profe, algún momento en el cual hubiera alguna situación que de repente se salió de control y cómo lo resolvía o siempre trataba de que todo estuviera bien. Digo, algún contratiempo, a lo mejor de repente si faltaba alguien, cómo lo suplían o cómo hacían ciertos movimientos, si llovía o cosas así, no sé. Me viene ahorita a la mente eso, cómo manejaba esas situaciones ajenas a su planeación. Mira, te voy a decir dos cosas. Hace un momento me dijiste que si el papá era doctor, el hijo quería. Mi hijo me dijo un día, el que es doctor, es ortodoncista, cirujano dental. Me dice, papá, ¿por qué no me obligaste a estudiar tu carrera? Me dice. Ok. Que te diga un hijo así, te mueve, ¿no? Y la otra, yo creo que el resultado de lo que tú ves es lo que te lleva a cosas inesperadas. Lo que te decía ya hace rato. Oye, eso lo aprendiste. Tú aprendiste a hacer podcast. ¿Por qué? Porque te gusta investigar, porque te gusta aprender, porque quieres saber más de la gente, porque hay muchas cosas que no sabemos. Así es, sí, sí. Entonces, yo te agradezco mucho que me hayas invitado. A mi compadre Martín le dijo, cuando me dijo, oye, haz esto, le digo, ¿sabes qué? Viví un estrés en mi vida, no tienes idea. Okay, okay. No tiene, te voy a hacer un relato. Sí, sí, claro, claro. Importante también, ¿no? La otra parte. No todo romantizar, que todo es, hay una contraparte ahí. Así es. Yo soy una persona que me estreso demasiado. Vivir y estar enfrente de tanta gente. Una vez, por lo que me preguntaste, una vez en un evento, no recuerdo exactamente dónde fue. Las niñas se empezaron a inquietar por el calor. Ya era tarde, una ceremonia que se prolongó más de 2 horas. Y lo que yo hice fue dar instrucciones de que por los extremos empezaran a desalojar la grada. Y se me acerca muy enojada la subdirectora de un tecnológico, fue de tecnológicos, a quien había dado la instrucción de que se evacuaran las gradas si todavía no terminaba el evento y el gobernador estaba ahí. Al gobernador lo recibimos diciéndole, bienvenido, señor gobernador. Imagínate presentando un cuadro que diga bienvenidos a Aguascalientes, y el gobernador recibe, aparte de visualmente, el grito aquel. Entonces, el gobernador no iba a decir nada. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Después de lo que habían visto durante 2 horas, no podían decir nada. Y yo dije, si no empiezo a evacuar
a las niñas, va a haber una tragedia aquí. Claro. Y entonces empezaron a evacuar y al final del evento, pues se enojó la subdirectora, pero fue algo que tu instinto dice, Así es. tienes que conservarte, tienes que conservar. Imagínate una tragedia, cuántas Sí. cosas. Yo me salvé, bendito sea Dios, de no tener ningún problema, pero porque siempre he aprendido que primero hay que planear y luego hay que ejecutar. Y en el trayecto hay que hacer investigación y hay que hacer pruebas. Porque estamos muy acostumbrados a error, prueba, error, prueba, Bueno, error. Y no. Si vas a hacer algo, planéalo y rodéate de gente que te den sus puntos de vista. pero usted me está llevando el tema a una mentalidad de líder, profe. Eso ya es un líder. O sea, esos elementos que usted me está planteando, donde usted puede ver cosas que la otra, que en este caso la maestra, la profesora, la encargada de tal contingente o lo que haya sido, no logró ver, pero usted ya me está dando tintes de un líder, ¿no? Eso lo aprendí en los scouts, fíjate. Lo aprendí en los scouts. Yo tengo una formación con mucha disciplina. Eso me ha llevado, trabajé 31 años en la federación, me jubilé como coordinador, me trabajé 34 años en el estado, me jubilé como supervisor, trabajé en 2 administraciones municipales. Ok. Una, Locales aquí en Veracruz. aquí en Veracruz, Ok. con el licenciado López Mesa, siendo coordinador de fomento deportivo. Era director de fomento deportivo mi amigo, mi gran amigo fallecido, el maestro Adrián Gutiérrez Zamora, Cedas Gutiérrez Zamora. Y fui del 98 al 2000, trabajé con el ingeniero Ávila Camberos, fui director del deporte aquí en Veracruz. Y todo eso te hace ser líder. Claro. Le da un peso, creo que un valor añadido al con quién se relaciona, ¿no? Así es. Dime con quién te juntas, man. Es muy Eso es importante. muy importante, profe, porque, a ver, somos humanos, ¿no? Tenemos nuestras características, ¿no? Pero también el ojo clínico de las personas al ver, ¿no? Oye, esta persona, mira lo que hace, ¿no? Por eso que yo le decía que para nosotros el podcast, primero personalmente y como familia, es muy enriquecedor porque extraemos la sustancia de todo lo que escuchamos. Así es. Entonces eso nos nutre. Y entonces de repente de pensar que a lo mejor esta puede ser mi realidad, o sea, se amplía y empezamos a ver de otra manera, ¿no? Y creo que es lo que de repente pasa porque se vuelve muy cerrado, ¿no? No, yo soy maestro nada más así, no hago más nada. Y entonces llegan y te instan, ¿no? Maestro, hay que cambiarla de esta forma. No, yo nada más así. Y entonces viene la situación donde, pues, hay gente que sin voz ni voto habla de los profesores, de los que están frente al grupo, porque no tienen ni la menor idea, ¿no? Pero también nosotros en esta parte, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, viene desde atrás. Yo creo que eso desde el papá, del abuelo, de todo, hay una línea, hay un porqué, Tu ¿no? núcleo familiar. Así es. Tú eres una persona rica. Rica porque cada día aprendes algo. Y en esta sociedad loca en la actualidad, se Bastante. viven muchas cosas que realmente, híjole. Entonces, la diferencia en lo particular para mí es ser maestro y ser profesor. Cuando tú eres profesor, tú vas sobre la línea académica y no te haces para los lados. Y tú cuando eres maestro, tú ves la educación en general. ¿Qué es lo que les va a servir a tus alumnos para triunfar el día de mañana? Y uno como educador físico, pues esa es una de las cosas que debes de cuidar, que tus alumnos aprendan
no cómo alimentarse para mantener tu figura y tu peso, porque eso es lo que nos hace que envejezcamos más pronto. El estar subiendo, bajando de peso, eso es dañino. Entonces, tú como educador físico tienes que educar a tus alumnos, no solo en tu materia de educación física, sino en cosas de anatomía, en cosas de sociología, en todo lo que te sirve para crecer en la vida. Gracias, Víctor, por la oportunidad de estar charlando contigo. De verdad que tengo dentro de 4 meses, fíjate, dentro de primicia, 4 meses. Primicia. Estamos a final de mayo. Así es. Junio, julio, agosto. El 30 de septiembre cumplo 19 años de haberme jubilado en la federación. Felicidades. Cuando a mí me dijeron, oye, imagínate, hace 19 años me veía yo mucho más joven, ¿no? Y me decían, joven, ¿te vas profe, a jubilar? joven. No tanto, ya. El año que entra cumplo 70, así que no. Y en esos 19 años los he disfrutado como no tienes una idea, pero no me quedé sin hacer nada, porque seguí trabajando en el Estado y crecí. Eso me sirvió también a mí. Crecí en el Estado, seguí trabajando, seguí haciendo muchas actividades. Cuando dejé el Estado, seguí haciendo mosaicos. Cuando dejé mosaicos, seguí ahora hago yoga, camino, trato de llevar una vida ordenada. Claro. Sin embargo, no me privo de muchas cosas. Pero habla de orden y de disciplina, profe. Claro. Eso es primordial. Es lo básico. La vida es lo básico. Sí, y ya contestó lo que yo le iba a preguntar con respecto a cómo se vive, ¿no? Una vida, o cuáles son estos puntos para vivir una vida después. Se habla mucho del retiro en cualquiera de las áreas, ¿no? Y hay muchas personas, de repente se leen, ¿no? Ya no está de cara a la empresa, no está de cara a lo que hacía y no encuentra dónde cuadrar, no sabe qué hacer, ¿no? Pero creo que usted nos ha dicho estos puntos, ¿no? Ordenados, disciplina, tratar de buscar, ¿no? Porque de repente imagínese, mañana, tarde, salir, viajar y de repente de un día para otro, usted dice que no dejó todo porque hacía otras cosas, pero ya no tiene la misma carga, ¿no? Y entonces sí pasa algo en uno, ¿no? Pero bueno, ya nos dijo. Aparte de todo esto que hace, profe, usted, y de lo que está haciendo ya de yoga y que nos dijo, ¿cómo usted descargaba o cómo usted encontraba una salida, un descanso fuera de los mosaicos, del deporte, de las clases? ¿Qué es lo que al profe Víctor le gustaba, donde podemos hablar de que desconectaba y decía, aquí me olvido de las cosas que hacía o qué hace usted actualmente? Mira, no me gusta estresarme porque cuando me estreso me tiemblan las manos. No quiero pensar que es Parkinson porque lo hago cuando me presiono en hacer cosas. Okay. Por eso aquel día que tomamos café en la parroquia y me invitaste a hacer una entrevista así, yo dije, no quiero, o sea, ¿sabes qué aprendí, cómo desfogar, de acuerdo a tu pregunta? Me voy de viaje 30 días. Nada más. Y me desaparezco. Okay. Y a veces cruzo el Atlántico. Vamos a tener que tomar ese ejemplo. Sí. A partir de que me retiré de todo. Okay. Me paró un poco la pandemia, pero yo espero que todavía tengo fuerzas para hacerlo. Así que. Exacto, sale de la rutina, ¿no? Claro, las rutinas te matan. Hay que cambiar de rutinas. Bien. Hay que hacer otras cosas. Y bueno, yo vivo en un lugar de privilegio porque tengo atrás de la casa tuya y de todos los que nos ven, un parque que es ejemplo en Veracruz y Boca del Río. Está a 1 cuadra del Colegio La Paz. Es un parque donde la gente va y se recrea, camina. El que se encarga de ese parque es una gente que fue educada por gente de Japón, vivió con gente de Japón. Bien. Y entonces yo me inspiro en gente así, en la gente a la que se le puede aprender algo. Excelente.
No, pues qué genial, profe. Digo, nos deja muchas enseñanzas. Ha tenido un largo recorrido, muchas experiencias. Me parece muy valioso todo lo que nos comparte. En esta historia de vida que usted todavía no termina, porque ahí hay Espero que mucho. algunos años quiero Mm. ver a mis nietos. Tengo dos nietos, uno grandes, los mayores de 13 y 12. Y Lo va a ver, sí, lo va a ver, profe, lo va a ver porque espero verlos más grandes. platicaba con el maestro de Matatlín, el vocalista, el maestro Chava, y hacíamos ahí un comentario, decíamos que ya no hay de la madera de antes, ya no hay de esa madera, ya ahorita como los muebles de ahora, puro comprimido y con poquito. ¿Hay algo que usted haya eh, querido hacer que no hizo en este tramo de historia suya? O que diga, lo hubiera podido hacer así, o me hubiera gustado hacer esto. Estoy satisfecho con la vida. Excelente. Yo creo que no me ha faltado nada. Y quisiera seguir creciendo, cultivando más amigos. Excelente. ¿Cómo definiría usted en esta línea de todo lo que viene haciendo y que terminó haciendo hace algunos años el éxito? Porque si bien a los ojos de los que vimos, hablábamos previo al podcast, ahí está el inicio del podcast, el video y yo le decía, qué cosa. Y así una cosa que, wow, ¿no? Porque no es algo que se ve, por lo menos aquí, ¿no? ¿Cómo define usted éxito? ¿Qué es para usted el éxito? Mira, el éxito no es la felicidad, sino el trayecto. Tú debes de disfrutar el trayecto y de las cosas que no son tan buenas, porque no todo es bueno en la vida, de las cosas que no nos satisfacen o no. Hay que voltearle un poquito y sacarle lo mejor. Sí. La filosofía de Baden-Powell, si tú lees un poco al respecto, te vas a quedar admirado. Yo leo y vivo la filosofía de Baden-Powell, que fue el padre del escultismo, que lo inició en el 1907. Eso y la educación física, que nació también con las Olimpiadas allá, bueno, el deporte toda la vida, pero las Olimpiadas, por ejemplo, que nacieron a finales del 800, creo que fue en 1896, Mm. todo eso es una lección de vida y hay que aprenderle a las personas que han tenido muchas cosas Claro. y han hecho muchas cosas en bien de la humanidad. Yo creo que necesitamos en la actualidad, en realidad, vocación para maestros. La educación de Finlandia, la educación de Japón, todo eso. Ojalá un día llegara aquí a nuestro país. Desgraciadamente, en nuestra sociedad le buscamos las cosas, hasta el arroz negrito le buscamos y vamos manejando y vamos echando pestes porque se metió el de acá. O sea, Sí. la Así prudencia es. en la vida es muy importante. Oiga, profe, ya para cerrar, hay un Víctor Hugo allá que te comentaba, ¿no? Que de repente papá, usted lo manda y le dice, ¿vas a ir para allá? Y de repente usted decía, yo quiero ser como que me llamaban las leyes, pero terminé, me gustó porque yo desde chico practicaba y hay un Víctor Hugo ahí que estaba creciendo. Algo retomo que decía y empecé a dar unas clases y me ganaba y con eso yo hacía esto, pero hoy hay otro Víctor con una historia tremenda, ¿no? ¿Qué le podría decir el Víctor de ahorita a aquel Víctor que empezaba sus primeras clases y que ganaba y decía, ya tengo para esto, voy a hacer esto, voy a mover? ¿Qué le podría decir? Cuando conocí la educación física y empecé a trabajar, recuerdo que en el 76 empecé a trabajar en Zacatecas en aquel internado que en alguna época, en la época de Lázaro Cárdenas,
eran los niños del ejército. Después se llamaban CREF, Centros de Educación Fundamental. Entré en septiembre, octubre, en noviembre es mi cumpleaños. Llegan y tocan a la puerta de mi habitación, que era todo un edificio, aislado de los niños y de todo. Llegan a tocar mi puerta, que era al ras del campo de fútbol. Y cuando abro la puerta, eran los casi 500 alumnos del internado, con una señora que era de Pachuca, que había dejado a sus hijos allá, ya grandes, sus hijos, jóvenes. Le dieron su plaza allá en Zacatecas. Abro la puerta y 500 voces cantando las mañanitas. Esas son cosas que no se te olvidan, que no se te olvidan. Otra, cuando yo me fui a Zacatecas y me pagan mi primer sueldo, me vengo a Veracruz. Me habían dicho en México, si te titulas en menos de 6 meses, te regresamos a Veracruz. Una semana antes de cumplir los 6 meses, les llevé mi acta de titulación y me dijo el maestro, el que era director nacional, Juárez Miranda se apellidaba, me dice, no te vas a ir a Veracruz hasta que no terminen el curso escolar, porque no vas a dejar a 500 niños a la mitad del curso por irte a tu tierra. Tienes que esperar a que llegue alguien a cubrir tu lugar. Otra anécdota. Cuando llegué a Veracruz y le dije a mi papá, me dieron mi primer cheque, me dice, hijo, cuando ya me iba yo de regreso para Zacatecas, si quieres llevarte el carro, llévatelo. Yo te regalo la mitad de lo que vale y ahí me vas pagando como puedas la otra mitad. Wow. Enseñanzas. Sí, claro. Te digo, la educación. Y por eso me llegó mucho lo que me dijo mi hijo. Me dice, papá, ¿por qué no me obligaste a estudiar lo que tú estudiaste? ¿Y por qué cree que le dijo eso, profe? Porque yo tengo una apreciación, pero dígame. Yo creo que él ve en su padre algo que a lo mejor le hubiera gustado hacer. Yo estoy convencido de que su profesión le gusta, pero algo ve en la educación. Yo creo que es por como usted lo vive, ¿no? Así es. Si usted, yo no, se me aventuro a hablar, a lo mejor si usted no hubiera, tomó la decisión, pero muy seguramente usted no hubiera querido retirarse, hubiera querido seguir haciendo todo, ¿no? Pero también eso habla de prudencia, ¿no? Porque también pasa eso, ya estamos cerrando, ¿no? Donde no quieren estar con el profe Martín hablamos de eso, ¿no? Y él decía, es que hay que dejar que de repente lleguen las nuevas mentes, las nuevas generaciones, pero de repente hay una generación o hay un séquito de personas que se resisten, ¿no? Dicen, no, aquí, ¿no? Entonces también eso habla también de educación, inteligencia, capacidad, disfrutar, ¿no? Porque también hay una vida después de y aparte de todo lo que uno hace como trabajador y en este caso educador o profesor. Pues yo estoy muy agradecido, profe Víctor, por todo esto que nos comparte. ¿Algo más que quiera agregar? Solo decirte que en la vida hay que disfrutar de las etapas que nos brinda la propia vida. Y una de ellas es aprender a ser jubilado, aprender del retiro. Y, híjole, a veces te sobra tiempo para hacer muchas cosas, pero tú sabes que uno tiene que tener iniciativa y buscar los mecanismos para tener satisfacciones. La vida te va llevando. Así es. Así es. Te agradezco también a ti. Me diste una impresión fabulosa el día que Martín nos presentó y que nos tomamos un café. Y la verdad, eres una persona que transmites tranquilidad. Eres una persona que
se ve que te gusta lo que haces y lo haces con pasión, y vas a ver que si nos da la oportunidad dentro de algunos años de volvernos a cruzar, te voy a ver más grande de lo que eres. Muchas gracias, profe. Sí, porque nos tiene que contar aquellas, vamos a hacer el episodio de los viajes del profe. Excelente, profe, pues muchas gracias.